economista de la Universidad de los Andes, con 2 maestrías en International and Development Economics de Yale University y New Haven en Estados Unidos. MA y Administración del Desarrollo, Administración Pública, Carleton University, Ottawa, Canadá, y tiene una muy amplia experiencia laboral, tanto en Colombia como en la región andina. Lo escuchamos. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con una visión sobre las perspectivas macroeconómicas de Colombia para el año 2021. El contenido de mi presentación es el siguiente. En primer lugar, vamos a tratar de responder a una pregunta que nos estamos haciendo todos los latinoamericanos en relación a por qué la región ha sido tan afectada por el COVID-19. En segundo lugar, vamos a ver las perspectivas económicas desde el punto de vista de crecimiento, cuáles son los sectores más importantes en términos de perspectivas para el próximo año, y finalizamos la presentación con los riesgos, los principales riesgos que enfrenta la economía colombiana el próximo año. Muy bien. Ustedes ven acá la información del Fondo Monetario Internacional relativa al crecimiento mundial. En el 2020, la caída del crecimiento mundial es del 4.4%, las economías emergentes caen 3.3% y las economías avanzadas 5.8%. Sin embargo, cuando uno se fija detenidamente en el crecimiento de las economías emergentes, uno se da cuenta que América Latina tiene una caída del 8.1%. Esa es la mayor caída entre las regiones emergentes en el mundo. Y el objetivo de estos minutos de mi presentación es tratar de explicar por qué. Hay que recordar que 4 países de la región, que son Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela, tienen caídas superiores a los 2 dígitos. En el caso de Venezuela, una caída del 25% en el año 2020. Bueno, las principales razones por las cuales tenemos esa caída en la región son las siguientes, y vamos a empezar de derecha a izquierda. En primer lugar, algunas características sectoriales. Algunos de nuestros países, especialmente México y Perú, pero también algunos centroamericanos, son altamente dependientes del turismo. Sabemos que los servicios y en especial el turismo es uno de los más afectados por el COVID-19. Entonces ahí encontramos una primera explicación de esa razón. En segundo lugar, la alta informalidad y la alta densificación geográfica. América Latina es un continente de grandes ciudades. Tenemos dentro de nuestra región una de las principales ciudades del mundo, como Ciudad de México o Sao Paulo, pero ciudades como Bogotá, Caracas o Santiago son ciudades que de todos modos son bastante grandes. Y tenemos adicionalmente una altísima informalidad. Eso hizo que lamentablemente muchas personas, por ganarse el día a día, tuvieron que salir a buscar sus fuentes de trabajo, propiciando la propagación del COVID-19. La región tiene un atraso lamentablemente grande en términos de tecnologías de información y comunicaciones. Los países escandinavos, el norte de Europa, tienen una cobertura del 100%. Para ellos es muy fácil laborar desde la casa. Para nosotros no, es mucho más difícil. La gente tenía que salir de todos modos de sus casas a desempeñar algunas labores, y efectivamente eso no solamente propició el virus, sino que nos hizo muchísimo más productivos, mucho más improductivos. Mucha gente tuvo que ir a sus casas, pero lamentablemente no estaba haciendo las labores que tenía que hacer. Y finalmente, uno de los puntos que yo considero el más importante tiene que ver con que la región llegó a esta crisis en un mal momento. Nos cogió en un punto débil. La región no venía creciendo bien en los últimos años y tiene uno de los mayores incrementos de la deuda en términos de los países emergentes, como lo vamos a ver a continuación. Ustedes ven ahí diferentes regiones en el mundo: Asia emergente, África subsahariana. Las barritas color rojo representan la deuda pública bruta de los países de América Latina, y como ustedes ven ahí, nosotros aumentamos del quinquenio 2010 a 2014 del 47.6 al 61.3 la deuda. Con eso
teníamos muy poco margen de hacer políticas contracíclicas y efectivamente ayudar a la población más pobre en circunstancias difíciles como las que hemos vivido en los últimos meses. Bien, pasemos al siguiente tema, perspectivas económicas para Colombia. Bien, como ya nos ha manifestado el DANE, digamos, la economía tuvo una contracción muy severa, especialmente en el mes de abril, una caída del 20.2%, naturalmente la caída más grande que hemos tenido en la historia de las cuentas nacionales. Hemos visto un proceso de recuperación que ustedes ven ahí. En el mes de julio la actividad económica cayó el 9.6%, tuvimos una pequeña recaída en el mes de agosto con una reducción de 10.6%, pero en general el proceso de recuperación de la economía colombiana se viene dando. ¿Cómo está relacionado? ¿Con qué podemos relacionar este crecimiento de la economía colombiana? Bueno, fíjense ustedes, cuando hacemos la relación que existe entre el crecimiento de la economía colombiana con los índices que Google está sacando sobre movilidad en las diferentes regiones en el mundo, encontramos una relación muy fuerte entre el crecimiento económico en Colombia y esos índices de movilidad. En la medida en que el índice de movilidad se reduce, significa que no podemos salir a laborar y eso implica una caída del producto. Por el contrario, en la medida en que la cuarentena estricta se fue relajando, la movilidad se incrementó, que es la línea color rojo que ustedes ven ahí, y también el producto empezó a tener una reactivación importante. Si esta relación entre estas dos variables se mantiene, uno podría inferir que el mes de septiembre y el mes de octubre fueron en general meses buenos para la economía colombiana con un repunte importante. ¿Cómo se compara esa movilidad en Colombia con otras movilidades en América Latina? Recordemos que cuando empezamos la cuarentena, la región tuvo una fuerte restricción a la movilidad y Colombia, que es la línea color rojo en este gráfico, muestra junto con Perú una de las restricciones más grandes en esa movilidad. Sin embargo, la evolución del virus, el esfuerzo que ha hecho el gobierno por mejorar la infraestructura de salud en Colombia, especialmente el tema de los respiradores, ha permitido que hoy en día solamente estemos superados por Brasil en términos de mayor movilidad dentro de las principales economías de América Latina. Y eso es obviamente una noticia que está explicando ese proceso de recuperación en nuestro país. Sin embargo, hacia futuro, ¿qué es lo que podemos ver? Bueno, esta gráfica es ligeramente preocupante, nos muestra cuál es el número de municipios en Colombia, que muestra una aceleración en el número de muertos diarios por el COVID-19. Y fíjense ustedes que nosotros pasamos como una primera ola muy centrada hacia finales del mes de agosto, en que fue muy grande el número de municipios que tenía incrementos en el número de funciones por la enfermedad. Sin embargo, empezó a caer, estamos un poco más relajados, pero en las últimas semanas nuevamente estamos viendo un rebrote. Aquí hay dos alternativas para explicar esta gráfica. Ciudades como Bogotá, por ejemplo, no muestra incrementos en el número de muertos, lo cual es muy positivo, pero podría ocurrir o que estamos en una segunda ola del virus, evento que yo considero un poco menos probable, o lo segundo es que el virus se está expandiendo a municipios dentro de la primera ola que no habían sido afectados anteriormente por la enfermedad. De todos modos, eventos como este tienen un impacto importante en términos de la confianza del consumidor y hay que ser muy conscientes de que la evolución de Colombia en lo que resta del año y primeros meses del próximo año, antes de que exista una vacuna, dependerá en forma muy crucial de la evolución de variables como esta. Bueno, quiero presentarles a continuación alguna información exclusiva de la vivienda relativa a cómo vemos la perspectiva para el cierre de este año. El primer indicador que les traigo aquí es el indicador de confianza de la vivienda. Nosotros entrevistamos más o menos a unas 4.000 personas mensualmente y les preguntamos si su confianza en la situación económica del país ha mejorado, permanecido igual o disminuido. Fíjense ustedes que en el mes de abril,
con el confinamiento, obviamente la confianza se desplomó, pero a partir del mes de mayo hemos tenido en forma continua un incremento en la confianza. Para el mes de octubre tuvimos un indicador de menos 10.5, que si bien representa un crecimiento marginal frente al dato que habíamos visto en el mes de septiembre, desde el punto de vista histórico, la línea gris sí nos muestra que los colombianos tienen mayor confianza hoy, y eso es muy importante desde el punto de vista del consumo, de las decisiones de compra de los colombianos, especialmente de bienes duraderos como automóviles o incluso la vivienda. Otro de los indicadores que tenemos en forma exclusiva es el gasto que tienen los clientes del banco en términos de tarjetas de crédito. ¿Qué tanto están consumiendo y hacia dónde están enfocando su gasto? La línea color rojo nos muestra el consumo total con tarjeta de crédito en los últimos meses. Ustedes ven nuevamente el gran bajonazo que tuvimos en el mes de abril y un proceso de recuperación que también ha sido sostenido, llegando, digamos, a un índice con base promedio 2019 igual a 100 de 82.6. Es decir, todavía tenemos que ganar terreno en términos de esta variable, pero en general vemos que la actividad económica ha venido repuntando. Les traigo dos tipos de gasto que considero que son absolutamente interesantes. El primero, el gasto que hacen los colombianos en mercado, ese nunca ha caído, por el contrario, en la medida en que muchos restaurantes y sitios de comida no pudieron vender, la gente no pudo ir a esos sitios, empezó a comprar la gente más mercado a través de supermercados y tiendas, y por lo tanto ese consumo se ha mantenido relativamente positivo. Pero uno de los consumos más afectados que tuvimos durante la pandemia fue claramente el de los gimnasios. Ustedes lo ven ahí, como es una de las variables que incluso, siendo una de las más afectadas en la economía, muestra un importante proceso de recuperación. ¿Cuáles son nuestras proyecciones de crecimiento para cierre de este año y para el año 2021? Bueno, estamos pensando que la economía debió haber caído alrededor del 9.5% en el tercer trimestre. Es probable que esta noticia incluso sea un poco más positiva que la que yo les muestro acá. Podríamos estar más cercanos al 9%, eventualmente un poquito más bajo en el último trimestre del año, para una caída total del 7.5% en el año 2020. El año 2021 empezaría de todos modos con un primer trimestre con una caída del 4.1% para tener ya un crecimiento robusto en términos de un crecimiento del 14.0% en el segundo trimestre, 6.5% en el tercero y 4.8% en el cuarto trimestre del próximo año. Estamos suponiendo, y esto es muy importante tenerlo presente, que el COVID-19 no va a generar los confinamientos que vimos en el pasado. Es decir, vamos a ser capaces de aprender a convivir con este virus en una forma un poco más equilibrada a través de protocolos, a través de la disciplina, a través del uso de tapabocas, y eso nos permitiría, hasta que lleguen las vacunas, poder tener un proceso de reactivación como el que ustedes ven acá. ¿Cuáles son los sectores más afectados en este año y cuáles serían los sectores líderes de la actividad económica el próximo año? Ustedes lo ven acá, en realidad son 5 sectores. Explotación de minas y canteras, la producción de petróleo en Colombia ha caído en forma significativa por el COVID, industria manufacturera, construcción, tanto obras civiles como construcción de edificaciones han sido seriamente afectadas, comercio, transporte y hoteles, obviamente es uno de los sectores más afectados por la situación que estamos viviendo, y finalmente abajo actividades artísticas y de los hogares, que en realidad es un sector que engloba la mayor parte de servicios en la economía colombiana. Es el sector que más cae. Para el próximo año estamos esperando que 2 de esos sectores que están cayendo más precisamente sean los que tengan una mayor recuperación. El caso de la industria manufacturera, el caso del sector de comercio, transporte y hoteles, que pensamos que llegaría a una normalidad prácticamente completa a partir del tercer trimestre del próximo año. Muy bien. Sin embargo, no hay que olvidar que las consecuencias del COVID-19 son de muy largo plazo, y aquí vamos a tener efectos con los que vamos a tener que vivir por mucho tiempo. Como podemos ver en la pantalla,
en 2020 se perdió el equivalente a 4 años de crecimiento. Ustedes ven aquí el tamaño de la economía colombiana y cuando la comparamos como va a resultar hacia el final de este año con un tamaño de la economía más o menos en términos reales de 815 billones, nos damos cuenta que más o menos en el 2015-2016 habíamos tenido un tamaño de la economía de esa magnitud. Es decir, hemos perdido 4 años por lo que ha sucedido en el 2020. ¿Y qué va a ocurrir en el 2021? En el 2021 vamos a recuperar parte de eso, pero la economía va a ser más o menos del tamaño que tenía en el año 2018, con 859 billones de pesos constantes del año 2015. La otra comparación que de todos modos vale la pena hacer es que si la economía hubiera continuado ese ritmo de crecimiento, si no se hubiera dado el COVID-19, el tamaño de la economía para este año sería de 912 billones y para el próximo año de 944 billones. Eso significa que perdimos en realidad prácticamente 11 puntos del PIB en este año y que el próximo año seguiremos muy por debajo de lo que hubiéramos crecido si no se hubiera presentado la enfermedad. ¿Cuáles son algunos de los elementos que se van a mantener o que van a ser de corto, mediano y largo plazo y que nos van a acompañar por mucho tiempo? En primer lugar, en el corto plazo hemos visto que el COVID tiene unos impactos negativos en términos de la productividad. Las empresas hacen un uso mucho menos eficiente de la capacidad instalada. El contacto interpersonal se mantiene todavía limitado en muchas de las actividades de la economía y tenemos una disminución del consumo por efecto del aumento en el desempleo y la situación de pobreza del país. En el mediano plazo vamos a ver efectos significativos sobre las cadenas productivas globales y adicionalmente vamos a ver un efecto y es que muchas empresas han cerrado, muchas empresas surgirán en los próximos meses, pero lamentablemente crear una empresa es mucho más difícil que cerrarla y eso tendrá un efecto importante en el mediano y largo plazo afectando la economía colombiana. Y finalmente pensamos que si bien se ha hecho un trabajo muy importante en términos de asistir a la población más vulnerable a través de transferencias, pues obviamente eso va a limitar la capacidad de inversión, especialmente a partir del año 2022. El próximo año es un buen año para la inversión, pero el 2022 y los años que siguen implicarán un ajuste fiscal que va a limitar en términos de crecimiento de la economía colombiana. Vamos a tener un aumento en la deuda y adicionalmente tenemos impactos negativos como la desescolarización. Muchos niños han salido del proceso educativo, muchos jóvenes no han podido asistir a la universidad y eso tendrá un costo de largo plazo para nuestra economía. Aquí ustedes ven que efectivamente la inversión como proporción del PIB en el año 2021 se va a incrementar, eso es muy positivo y es uno de los factores que ayuda al crecimiento y en términos de otras variables macroeconómicas, ustedes las podrán ver en detalle en el libro, aquí simplemente hago un pequeño resumen. Estamos previendo que las tasas de interés se van a mantener estables, bajas y estables. La tasa de cambio va a tener una pequeña presión frente al promedio que estamos viendo en este año, esencialmente por el último elemento que ustedes ven ahí. No prevemos que haya una significativa recuperación de los precios del petróleo. En general, la sobreoferta mundial del petróleo continúa, a pesar de las reducciones que hemos tenido en la producción, y eso hará que, de alguna manera, junto con una reactivación de la economía, que implica mayor demanda por importaciones, mayor demanda por bienes del exterior y mayor demanda por dólares, el dólar sufra, digamos, en general, una presión. Bien, como ustedes ven acá, el precio del petróleo, dentro de todas las materias que produce América Latina, sigue siendo el commodity más afectado, la materia prima más afectada y lamentablemente eso nos retrasa frente al proceso de recuperación que tendría la región. Bien, pasamos al tema de los riesgos y básicamente observamos dos tipos de riesgos para el próximo año. El primero está asociado con a la dinámica del COVID. Es un virus que todavía tiene muchos misterios, no sabemos si va a haber una segunda, tercera, cuarta ola, el tema de la inmunidad, el tema de las vacunas, el tema de la magnitud de los confinamientos, siguen siendo en realidad variables que en este momento no podemos explicar. La continuidad de la guerra comercial entre Estados Unidos y China sin duda continuará, seguramente va a cambiar un poco frente a lo que habíamos visto en los últimos años, pero ese conflicto entre dos potencias emergentes va a continuar.
Existen dudas a nivel internacional sobre la capacidad que tienen todas las instituciones financieras de aguantar una crisis de esta naturaleza y seguramente hasta ahora muy pocos países tienen problemas con sus sectores financieros. Turquía es tal vez una excepción, pero probablemente tendremos algunos problemas en algunos países con esas instituciones financieras. Y los derivados del precio del petróleo en la medida en que los precios del petróleo siguen siendo bajos. En términos de los riesgos domésticos, tenemos los riesgos fiscales y lo que yo llamo el fiscal drag. Los dos elementos tienen que ver con o hacer o no hacer en materia fiscal, y aquí no es fácil la solución. Si Colombia pudiera hacer una reforma tributaria a partir de mediados del próximo año, seguramente mantendría el grado de inversión, lo cual es muy positivo para el país. Pero hacer una reforma tributaria significa de alguna manera disminuir el impulso fiscal que tendría la economía y eso tiene un costo en términos de crecimiento. Vamos a ver cuál es la preferencia de las autoridades económicas en términos de qué es lo que prefieren para el próximo año. Vamos a ver un resurgimiento desbordado de la migración venezolana, ya lo vimos. Venezuela es el país que más está cayendo en la región y eso es muy negativo. Tenemos la posibilidad de riesgos políticos y de orden público. Ya habíamos tenido, digamos, algunas manifestaciones sociales desde el año 2019 que se pueden ver incrementadas en la medida en que la situación del país es un poco más difícil. Mucha gente ha perdido el empleo y recuperar el ritmo de crecimiento puede demorarse. Y finalmente quisiera terminar con la política de aumento en el salario mínimo. Esta encuesta del Banco de la República nos muestra la preocupación que tienen los empresarios colombianos en términos de cómo puede llegar a afectar esos incrementos en los salarios la rentabilidad de sus empresas. Es indispensable que el gobierno sea consciente que no se puede incrementar los salarios en una forma excesiva porque las empresas están débiles y muy dependientes de la situación del salario mínimo en Colombia. Con eso termino mi presentación. Les doy un agradecimiento por estar con nosotros en esta tarde de hoy. Muy amables.